Hola, estamos en un episodio más de Esencia Femenina y estoy con dos maravillosas profesionales, con la doctora Arika López y con la doctora Katherine Ferguson, y hoy vamos a tener un tema súper interesante. ¿Ustedes les ha pasado, para todas aquellas chicas que ya tienen 40 años, que literalmente tomamos agua y sentimos que engordamos, que el metabolismo nos cambia montones, que aumentamos de peso, que la ropa ya no nos queda, que nos sentimos sumamente inflamadas? Pues vamos a hablar de ese tema, ¿por qué nuestro metabolismo cambia después de los 40? Entonces les presento a la doctora Arika López. ¿Cómo estás, Arika? Bien, ¿y vos? Bien, súper bien. ¿Cómo estás, Kat? Muy bien, un gusto verla nuevamente. Excelente, entonces vamos a ahondar un poquito de este tema. Arika, ¿qué es lo que le pasa al metabolismo? Porque es que nos sentimos crónicamente inflamadas, como decía Katherine ahorita. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa después de los 40 y por qué después de los 40? Bueno, yo diría que un poquito antes. Yo diría que un poquito antes, ¿verdad? Porque ya como a los 35 uno comienza con el antes no, ¿verdad? Sí. Antes no me dolía aquí, antes esto yo no lo tenía por aquí, y la verdad es que, o sea, yo creo que sí es real lo que estamos sintiendo, pero a veces lo dejamos como pasar. Ajá. Y hay muchos cambios hormonales, ustedes lo saben, ¿verdad? Esos cambios que se presentan, y eso hace que también haya un cambio en la composición de nuestra masa corporal, valga la redundancia, ¿verdad? Y también hay un cambio en el apetito. Ajá. Y esas son las cosas que principalmente hacen que esta grasa se vaya distribuyendo de forma diferente y que nosotros nos sintamos inflamados. Pero la verdad es que las pacientes cuando llegan a la consulta y hablan de inflamación, uno tiene como que decirles, bueno, aterricemos un poquito los conceptos, porque inflamación es una cosa muy distinta, tal vez que me siento la pancita hinchada, y ese tipo de cosas. Pero sí es cierto que hay un proceso de inflamación, ¿verdad? Crónica, porque como estábamos ahorita tras bambalinas, y lastimosamente esa grasa corporal hace que también la insulina comience también ahí a comportarse de una forma que tal vez no nos gusta tanto, y pues yo creo que entramos en una etapa en donde los cambios son tan evidentes que tenemos obviamente que comenzar a hacer estrategias. Exacto. Y esas estrategias tienen que ir de la mano, o sea, tienen que ser complementarias. No puede ser que yo haga algo independiente de lo otro, ¿verdad? O sea, para yo ver realmente un resultado, tengo que ir acompañando todo lo que sea un estilo de vida, porque siempre le digo también a todas las que llegan a la consulta que no es llegar, es cómo usted llega a esa etapa. Y es que metabólicamente, hormonalmente no nos ayuda mucho, ¿verdad? Tenemos muchas fluctuaciones hormonales y, como bien lo decías, antes de los 40, pero uno siente los cambios a los 40, sí. Pero empiezan más o menos a los 35. Entonces, metabólicamente tenemos muchos cambios y hormonalmente muchos. Primero, hay una alteración hormonal, hay un desbalance de una hormona que se llama estrógeno. Entonces, tenemos una dominancia de estrógeno, producimos más estrógeno. Y el estrógeno nosotros lo podemos encontrar en la grasa visceral, en la grasa abdominal, en los plásticos, microondas, todo. Hay un montón de disruptores endocrinos que aumentan la producción de estrógeno. Y desgraciadamente ese estrógeno malo que estamos produciendo nosotras mismas en la grasa visceral, yo creo que es mucho el culpable de lo que nos está pasando. Entonces, hormonalmente uno le duelen los senos, se siente más hinchado, aumenta la distribución de la grasa a nivel abdominal, tengo cambios de humor, ¿verdad? Lloro por todo, emocionalmente hoy estoy bien y mañana estoy más o menos, ¿verdad? Y al tercer día ya me siento bien. Entonces, hormonalmente es lo que a nosotros nos va a pasar. Hay una disminución de lo que es progesterona, la testosterona, que es una hormona vital en las mujeres, que yo creo que hasta ahorita estamos viendo la importancia de la testosterona, también cambia mucho. Y además, ¿qué va a hacer el líbido? El líbido también en las mujeres, que es algo fundamental, se va a afectar, que lo vamos a ir hablando durante todo este podcast que vamos a tener. Kai, ¿usted qué opina acerca de estos cambios? Bueno, aquí hablando de la testosterona, en el control del metabolismo, si ustedes supieran cuál es la hormona que inicialmente genera estos cambios, es la testosterona. Así es. Entonces la testosterona se ve involucrada con la grasita, ¿verdad? Que normalmente cuando la tenemos metabolizamos bien la grasita, pero como esta empieza a disminuir, la producción de la grasita mala empieza a acumularse en los niveles donde tenemos la grasa visceral y a nosotras las mujeres en el abdomen, en las caderas, y esto nos produce el proceso inflamatorio. Entonces empezamos a perder y empezamos a inflamarnos, y no es una inflamación de que se me distiende el colon, como todas llegan y me dicen que es que tengo esta pancita porque se me distiende el colon. No, empezamos con una inflamación crónica, pero a nivel celular, y esta inflamación crónica es la que nos ralentiza el metabolismo, y esto es lo que nos hace tener todos los cambiecitos que tenemos. Exacto. Y esto lo podemos
mejorar y controlar para no sufrir todos estos Pero Arica, cambios. definamos un poquito qué significa inflamación, porque yo creo que muchas pacientes piensan el concepto, que bien lo decía Katherine, que es que se me distiende el abdomen, o sea, no es distensión abdominal, aunque queremos decir que no es que estamos gorditas, ¿verdad? O que, sino es que estamos inflamadas y no es la pancita lo que siente uno distendido. Entonces, ¿qué es este concepto de inflamación que ahorita le dicen inflammation, ¿verdad? Ajá. ¿Qué significa esto? Yo en palabras muy sencillas les explico a los pacientes siempre que tienen como un incendio en el organismo y que ocupamos de bomberitos para poder apagar ese incendio que hay, ¿verdad? Y esos bomberitos puede ser el cambio de mi alimentación, mejorar obviamente mi rutina de ejercicio, descansar mejor, porque la privación de sueño se ha visto también la influencia que tiene en la pérdida o la ganancia de grasa corporal, pero principalmente obviamente en la ganancia, ¿verdad? Y obviamente que los cambios hormonales hacen también que tengamos problemas con el sueño. Ajá. Entonces, todos esos indicadores, como bien lo decía acá, nosotros vamos a hacer que a nivel de la célula haya un problema, eso a nivel del tejido, luego el órgano y luego el sistema. Todo, ¿verdad? exacto. Entonces, esa inflamación al final nosotros no lo estamos viendo, pero sí vemos las repercusiones de esa inflamación, ¿verdad? Y ese proceso, digamos, de incendio, yo lo puedo como silenciar, ¿verdad? Lo puedo silenciar un poquito, exactamente. Y eso nada más y obviamente con estrategias. Creo que esa es la forma más sencilla porque cuando uno le habla a los pacientes desde el punto de vista de que hay un proceso en donde hay un incendio y eso es como que en tu cuerpo comienza una cascada a tirar un montón de hormonas y esas hormonas llegan a la célula y le dan una información que es negativa. Entonces las personas pueden irse como graficando un poquito eso y entender qué es realmente la inflamación. Ahora, eso podría generarme distensión abdominal. Sí, puede ser una manifestación, ¿verdad? Clínica, es decir, que yo lo puedo sentir y obviamente que eso viene porque a nivel intestinal, nosotros tenemos la famosa microbiota intestinal y las disbiosis intestinales, que son los desequilibrios de las bacterias buenas y malas, por decirlo de alguna forma, también generan ese punto de partida, ¿verdad? Hoy se sabe que como ahí está nuestro 70% del sistema inmunológico, todo lo que me pueda afectar, obviamente mi salud va a repercutir desde ahí. Y obviamente por eso es que el intestino también tiene una gran participación en el proceso de inflamación, ¿verdad? Sistémica, como bien lo decías. O sea, es decir, la frase, somos lo que comemos, eso era lo ¿verdad? que yo le iba a decir. Justamente era la frase. Me lo robaste. Y es cierto porque uno lo habla acerca de la parte intestinal, pero no es solo el intestino. Perdemos masa muscular, que es terrible. O sea, yo estaba leyendo un artículo que nosotras las mujeres perdemos a los 40 años un 1%. Pero usted entra a la menopausia y la pérdida de la masa muscular se acelera hasta un 2-3%. Subimos peso. Sí, estamos hablando de que uno se siente un poquito más rellenito después de los 40, pero usted después de los 40 años empieza a subir 1% de grasa al año. Menopausia, 2-5%. Perder 10% de hueso al año. O sea, hay una cosa que se llama la edad o el pico óseo, que uno después de los 35 años empieza a perder 1% de hueso al año, pero usted entra a la menopausia y es una pérdida exagerada. Entonces yo a veces me pongo a pensar que el ser humano tiene que competir contra sí mismo y es una lucha para sobrevivir y es una carrera acelerada, cuesta arriba para estar bien. Sí. ¿Verdad? Entonces yo siempre le digo a las pacientes, si yo no me cuido hoy, ¿verdad? Cuido hoy de mi salud, el día de mañana yo tengo que cuidarme de los médicos, literalmente. O sea, tengo que tener tiempo para cuidar las enfermedades, porque ya el concepto de envejecimiento tenemos que irlo dejando de lado, si no tenemos que empezar a pensar tener una longevidad adecuada, con estilo, saludable o como sea. Y empieza la edad de que a mí nunca me había pasado. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad, Katherine? Que uno le llega una paciente y le toma la presión alta. 140-90, ¿verdad? Que lo normal es 120-80, digamos, o por debajo. Bueno, las nuevas guías implican ahora que ya inclusive 120-80 es dato de prehipertensión. Híjole, sí. Wow, sí. Imagínate, sí. Entonces te llegan con ya prehipertensión. Ya te llegan prehipertensión. Y supuestamente la bata blanca, ¿verdad? Exacto. En teoría. Sí, lo que las altera de una vez. Ya voy a medirme la presión y ya llego con la presión elevada. Y llega uno con la presión elevada. Entonces le haces exámenes de sangre y el concepto no, está un poquitito elevado. O sea, el colesterol no, un poquito, triglicéridos no, un poquitito.
o llegas con ya niveles de insulina en glucosa en ayunas 95. No, poquitito, pero 100 ya estás hablando de rangos alterados. Pero ¿por qué no empezar a pensar en 95 ya un rango alterado? Claro. O sea, yo sí creo en el concepto de que uno tiene que diagnosticar la preenfermedad, que es lo que usted puede revertir. ¿De qué sirve ya diagnosticarte diabético, ya diagnosticarte hipertenso, ya con el colesterol alto, ya con hígado graso? Porque hay una cosa que se llama la quinta enfermedad. Sí. Y la quinta enfermedad siempre es cáncer. Desgraciadamente, si yo permito que estas enfermedades se den, el cuerpo no tiene chance para recuperarse de estas tres cosas: hipertensión, diabetes, colesterol alto y hígado graso. No da chance para que el cuerpo se recupere cada una de ellas y evitemos caer en la enfermedad. Sí, es que eso es lo que hablábamos ahora, la resistencia a la insulina al final, ¿verdad? Que es lo que genera este proceso inflamatorio. Y a mí me encanta, Michi, siempre, y te lo he dicho en varias ocasiones, que tu visión de la salud y de la medicina a mí me encanta, porque yo trabajo en el área preventiva, ¿verdad? Yo siempre digo a los pacientes, a ver, uno no llega al nutricionista para nada más que nos haga una dieta para perder peso. Exacto. Yo llego a aprender a nutrirme y la nutrición nos puede obviamente ayudar a que todo eso no se presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas alteraciones, como él nos dice, se pueden prevenir. ¿Qué hago yo esperándome hasta cumplir 40 para entonces comenzar a ver qué puedo hacer? Porque cuando yo, ¿verdad? Digo siempre a los seguidores en Instagram, ese es un tema que vamos a hablar a partir de los 40, pero si usted tiene 20, escúchelo, porque a usted le va a servir esa información, ¿verdad? Para prevenir todo lo que podría pasar. Ya, bueno, todavía no, Michi, pero porque Michi me está mandando un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal con ir a hablar de este tema. Exactamente. Porque, digamos, uno habla de la premenopausia. Totalmente. Pero si usted lo ve, todas estamos en eso. Todas. O sea, 25, 35, todas. Sí, todas son porque ya cuando llegamos ya es menopausia. Exactamente. Totalmente. Entonces, pues que el tema de hoy no es tanto menopausia, pero yo sí creo que todas nos tenemos que preparar para un evento que va a ser el resto de nuestra vida. O sea, yo en varios podcasts les he dicho, nosotros vamos a pasar el 50% de la vida de nosotras en menopausia. De hecho, nosotros tenemos una abuelita que tiene 100 años y 6 meses ya. Ay, yo ya iba a decir 101. Tiene, bueno, 101. 101 casi. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi abuelita entró a la menopausia a los 50, o sea, ella lleva 50 años de estar en menopausia. Totalmente. Entonces, ¿qué calidad de vida quiero tener yo? ¿Para qué yo quiero albergar enfermedades? Porque no hay nada más caro que enfermarse. Pero ve qué interesante eso que estás diciendo, porque ella tiene 101 años. Ajá. Y si nosotros nos ponemos un poquito como a analizar cuáles son los factores o los secretos que la llevaron a eso, uno podría comenzar a decir, bueno, es que tuvo tal vez una vida menos estresada que la nuestra. Su alimentación era posiblemente mucho más saludable, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que hoy es que tenemos acceso a cosas saludables. No, antes cuando hoy tenemos acceso a muchos preservantes dentro de las comidas. Todo esto de las alergias y las inflamaciones y todo se debe al ambiente en el que nos estamos ahorita. Exacto. Totalmente, ¿verdad? También, obviamente, cuál era su relación con el entorno, ¿verdad? Tenían más tiempo de relacionarse con las personas. Entonces, todas esas cosas ya se han estudiado, se ha visto que incluso son los factores que llevan a que las zonas azules tengan presencia de personas tan longevas, ¿verdad? Y aún pensando, bueno, pero en aquellos años no había tanto avance en medicina. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado tener estas personas con esta longevidad? Por su estilo de vida. Por su estilo de vida. Hoy tenemos muchísimos más avances en medicina, pero mucho retroceso en el estilo de vida. Y es cierto, y eso es lo que a mí me preocupa, porque ahorita vienen enfermedades de que uno, o sea, la gente se deprimía, pero no hay depresiones como ahorita. La gente se deprime mucho, ¿verdad? Psicológicamente y físicamente están muy afectados. Ahorita yo veo pacientes de 25 años ya con acantosis nigricans, que es lo que se les oscurece aquí el cuello. Ya usted los ve con cierta grasa, adiposidad localizada a nivel abdominal. Ya usted le ve el exámenes altos. O sea, ¿cuándo uno le mandaba exámenes de laboratorio a una mujer de 25 años? Nunca. O sea, nunca. ¿Cuándo usted veía a una mujer de 25 años hipertensa? O sea, usted tenía un caso, pero nunca. ¿Y qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que está pasando con este grupo de mujeres que a edades tan tempranas están empezando con todos esos problemas? Estamos hablando ya mucho de lo que es la parte de alimentación y todo, pero ¿cuál es el impacto que ha tenido? El sedentarismo.
El sedentarismo. Antes tenías que salir a trabajar. Ajá. Tenías que levantarte temprano, preparar el desayuno, dejar todo listo, ¿verdad? Porque te ibas a una jornada, ¿verdad? Ajá. Larga y regresar a la casa. Ahora ya no sales de la casa. Ajá. Todo es en casa. Entonces trabajas enfrente a una computadora en casa o te acostás en la cama y estás trabajando, ¿verdad? Y no estás haciendo actividad física porque tenés que estar pendiente Ajá. del trabajo. Entonces ya me da pereza, ya me aburro, entonces ya no cocino, ya no tengo que preparar, entonces lo que hago es mandar a pedir, entonces todo lo que mandamos a pedir traen ácidos grasos saturados, Ajá. ¿verdad? No son las mejores comidas que uno tiene y no hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque me da pereza salir. Entonces, el sedentarismo es lo que está matando a la población Y actual. es que no se hace ni siquiera el ejercicio mínimo. O sea, según las guías, dice que uno debería hacer 150 minutos de ejercicio por semana. Y yo les digo, caminar es un ejercicio, pero caminar no es un ejercicio. Pero y aquí me tenemos que hacer perdonan. una salvedad, Sí. ¿verdad? Mujeres mayores de 35 Ajá. tenemos que hacer ejercicio de De fuerza. fuerza, exacto. Eso era lo Mi que esposo, iba. doctora, pero es que yo voy a caminar y yo voy a hacer y yo voy a... No. El Ajá. cardio en este momento es para mejorar la salud Cardiovascular. cardiovascular. Ajá. No te va a ayudar a bajar la grasa visceral, no te va a ayudar a compensar el metabolismo. El ejercicio de fuerza y Ajá. resistencia Ajá. es lo que te va a ayudar. Entonces, tampoco es que van y se van a ir a meter a un gimnasio y van a durar 3 horas en el gimnasio. Ajá. No, es un ejercicio de fuerza y resistencia controlada. Ajá. Y tampoco es que vamos a agarrar así como, ay, 2 libritas. Y no, o sea, el músculo tiene que verse obligado, Ajá. ¿ok? Para poder tener una salud muscular. O Porque sea, si no, llegar a la fatiga muscular es lo que exactamente, es. llegar a la fatiga Tiene que haber muscular. una tensión muscular, tiene que haber... yo tuve una vez una paciente, ¿verdad? Ajá. Que ella llegó como muy... yo podría decir un poquito indispuesta con Ajá. el tema del ejercicio. Me pataleó en la consulta. ¿Cómo? Me pataleó en la No. consulta. Sí, porque yo le decía, le hice solamente la pregunta, Ajá. ¿verdad? Ni siquiera todavía yo había llegado a la recomendación de qué hacía de actividad física. Ajá. Y de verdad le dije, no, es que yo lo odio. Y yo, wow. O sea, vamos a ver, yo creo que hay que entender primero la importancia Ujú. de por qué hay que hacer este cambio, después interiorizar por qué es que yo tengo una resistencia. Ajá. Al final con ella fue un caso muy bonito porque ella encontró que su, digamos, limitación o su pared que ella ponía para hacer ejercicio es que se sentía mal en el ambiente porque se creía juzgada, etcétera, que era algo más interno, pero Más bueno, interno. una vez resuelto eso, entonces accedió a generar el cambio. Pero lo que estás diciendo es vital. Yo creo que nosotras las mujeres no tenemos como estos referentes antes, tal vez la mamá o la abuelita no hacía ejercicio, entonces no tenemos esos referentes y tampoco tenemos una sociedad que impulse el ejercicio. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema que yo veo, chicas? Es que la mujer siempre ha hecho ejercicio. O sea, la mujer hacía ejercicio, pero diferente. Claro, en su casa. En su casa, o sea, se Claro. mantenía activa, caminaba durante el día. O sea, hacía las labores de la casa doméstica, que limpiar No, pero espacio. Claro, si pero ustedes no hemos ven, hecho si actividad ustedes Pero ven, sí hacía ejercicio. sí se nota el cambio. Ah, claro. Ellas hacían ejercicio, pero hacían mucho ejercicio cardiovascular. Cardiovascular. Entonces, cuando usted ve a las mujeres de antes, Ajá. ¿ok? Que entraron a su menopausia, son todas estas mujeres, bueno, perdemos también masa ósea, Ajá, entonces son todas claro. esas señoras que Chiquitas. empiezan a disminuir su tamaño, ¿verdad? Totalmente. Empiezan a verse regordetas, ¿verdad? Ajá. Cachetoncitas, ¿verdad? Entonces, todo es concentrado En en la- la pancita, en Ajá. las caderas. Entonces, son Totalmente. esas señoras que usted las veía lindas, divinas, ¿verdad? Chiquititas, pero todas parecidas. Todas iguales. Todas parecidas. Exacto. Todas parecidas. Entonces, no hacían el ejercicio porque Ajá. en Centroamérica no se tiene la costumbre de hacer ejercicio No, con no, peso. cultura. Y es ¿ok? que yo lo voy a no decir es, una es cosa. cultural. Yo me acuerdo es chiquitita, muy cultural. a mí me decían, no haga músculo porque se vuelve hombre. Exacto, ese es Claro. otro A mito. mí, a los- Ese es un mito. Entonces Es las un mujeres, mito. bueno, Ajá. de antes, mi mamá, la mamá de Catherine y todo, Dios guarde, o sea, No hacían ejercicio. no hacían ejercicio. Pero nosotras pequeñas, jugábamos demasiado. Exacto. O sea, jugábamos muchísimo. Yo me acuerdo que a
nosotros nos llaman a las 6 de la tarde, vengan para adentro. Ah, sí. ¿Verdad? Y uno decía, no, otro ratito. Y se Otro echaba ratito. una poco tierra para No, volver y para se afuera. inculcaba mucho también el deporte. Claro, el sí. deporte. O sea, yo me acuerdo que era como, mira, iba uno a educación física, cuando uno salía de la escuela, salía a jugar. Entonces, pero ahora ya hemos perdido todo eso Es que por eran la las inseguridad, actividades, claro. por ya no vivís, digamos, en el barrio donde estabas, Donde que todas jugábamos las señoras todas. se conocían, todos los niños se conocían, todos jugaban, ¿verdad? Claro. Ahora no, ya la gente no se conoce, usted no sabe quién es su vecino, ya usted no sale precisamente por la inseguridad, que te da miedo que te pase algo. Entonces, todas esas limitantes que estamos teniendo hoy en día es lo que nos está causando lo que está pasando. Claro, porque se ve reflejado en las mujeres que somos hoy a partir de 25, ¿verdad? Que ya no tenemos todas esas oportunidades. Exactamente. Pero yo considero que estos espacios son sumamente importantes porque entonces dejamos como una semillita para todas aquellas mujeres que todavía no han dado el paso para hacer actividad física, que es lo que estamos hablando. Todas esas actividades cotidianas son importantísimas, pero el ejercicio programado y además también bien planificado, o sea, la prescripción del ejercicio cada vez toma más importancia, ¿verdad? O sea, nosotros, los que estamos en el área de salud, sabemos que hoy ya hay gente que se comienza a preparar también, ¿verdad? Preparadores físicos que saben de prescripción de ejercicio. Es como la receta. Es la receta. Así es, dosifican exactamente la cantidad, las cargas, la frecuencia y demás, y te comienzan entonces a llevar en una evolución. Pero yo tengo que querer. Exacto. Y lo que pasa generar el hábito. Exacto. Claro, la gente no quiere. Tiene que gustar. Tiene que gustar. Pero yo lo que les digo a las pacientes es, vea, haga algo, porque caminar hay que caminar, o sea, caminar yo no lo formo parte del ejercicio, pues usted tiene que caminar. Eso tiene que o sea, usted hacerlo. tiene que trasladarse. Caminar, no. O sea, como dice Katherine, fuerza y resistencia. Pero yo también opino que uno tiene que gustarle. Porque, por ejemplo, a veces yo les pregunto, ¿usted por qué no? Es que doctora, a mí no me gusta ir al gimnasio porque es una realidad que no va conmigo. Ok, está bien, no vaya al gimnasio, pero haga algo. Un instructor, lo que usted quiera hacer, aunque sea caminar, pero usted tiene que movilizar su cuerpo, porque ¿cuál es ¿y por qué es que nosotros hablamos de ejercicio y por qué es necesario? Tiene que haber una razón. Entonces, Katherine, ¿por qué hay que hacer ejercicio? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué impacto tiene sobre la salud muscular y ósea la necesidad de hacer ejercicio? Ok. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? Ahorita estábamos hablando de la inflamación crónica que nadie ve. Entonces, bueno, aquí no me van a entender mucho, pero tenemos varios tipos de células grasas, ¿verdad? Tenemos el tipo 1, el tipo 2 y las células grasas que son mixtas, ¿ok? El tipo 1 es la grasita buena, la que nos mantiene bien, el colesterol bueno, que hace que todo en nuestro sistema funcione bien, porque necesitamos la grasita como energía. Totalmente. Tenemos la grasita tipo 2, que esta no es tan buena, pero igual, si hacemos actividad física, la metabolizamos y podemos, ¿ok? Controlar esto. El detalle es que cuando no hacemos actividad física, no tenemos un registro de fuerza controlada, estas celulitas grasas de tipo 2 empiezan a aumentar, ¿ok? Y como no son tan buenas, empiezan a generar un proceso inflamatorio crónico en el cuerpo. Entonces, aquí es donde viene la parte. Me siento cansada, me siento pesada, me hincho, todo me duele, me cuesta levantar las cosas, me cuesta. ¿Por qué? Porque estás empezando con un proceso inflamatorio crónico en el cuerpo y esto no va a mejorar hasta que no cambiemos ese componente celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no cambiamos, no hacemos actividad física, este componente celular se empieza a acumular, ¿ok? Y la grasita, que es las celulitas tipo 1, por decírtelo así, que son las que nos dan energía, que son las fuentes de energía, porque la grasa se necesita en el cuerpo, que es una fuente de energía, empieza a disminuir. Entonces, tenemos una disminución de una fuente de energía, empezamos a acumular la otra parte que nos da concentración, ¿verdad? Para guardar el calor, para que no nos enfermemos y todo lo demás, pero está inflamado. Entonces, al estar inflamado de forma constante, vamos a estar mal y nos vamos a sentir mal todo el tiempo. Nos vamos a sentir mal todo el tiempo y es cierto. Y además, porque como yo le digo a las pacientes, porque tenemos que ir cortando este segmento, chicas, ¿usted por qué tiene que hacer ejercicio? Por dos sencillas razones. Yo les digo a ellas, uno, porque si usted no hace ejercicio, pierde masa muscular. Y la pérdida de masa muscular en las mujeres es ingrata y es progresiva y es mal agradecido el músculo en las mujeres. Y dos, yo les digo, o sea, si usted no hace ejercicio, músculo, usted tiene que conseguir a alguien para que a los 70 años le limpie el trasero. Literal, o sea, eso es lo que yo le digo a las pacientes. Es cierto, O sea, yo les digo, entonces tiene que contratar a alguien porque
o sea, el hecho de levantarse de una silla, usted necesita músculo. Sí. Sentarse en el excusado, usted necesita músculo. O sea, para levantarse el excusado, usted necesita músculo. Sí. Si ustedes ven en los baños, tienen las agarraderas, no están ahí Ya por... cuando estás adulto no están mayor, ahí, ¿verdad? por casualidad. Por casualidad, o sea, pongan atención porque, o sea, si usted no tiene músculo, usted no puede levantar su cuerpo. Es que Entonces no yo les tiene digo a fuerza, ella, no sostenerse. no puede, entonces dos Claro. opciones, ¿verdad? O si no, se le paga a alguien para que le limpie el Sí, porque trasero. vas a terminar los en una 70 cama. años, porque Vas a terminar en una no cama. hay forma. Y ya usted lo empieza a decir que primero que no me puedo levantar del suelo, entonces ya no me siento en el suelo. Que me cuesta sentarme en una silla, entonces ya me siento en una silla más alta para que no tenga que hacer el esfuerzo de levantarme. Pero si no puedo caminar porque todo me duele, no. Si no puedo subir gradas, subo por el ascensor. O sea, el ser humano se acomoda para no tener que hacer las cosas. Pero yo digo, ¿cómo se acomoda uno para limpiarse el trasero? O sea, De hecho, esa es una prueba que Sí, se o hace sea, yo me para puedo poder pensar determinar eso. la fuerza muscular, que se levante de una silla Sin apoyo. sin sin tener que Totalmente. apoyar las manos, sin tener y cuánto duras levantándote de una silla. Y el ejercicio más fuerte es cuando te toca levantarte con un solo pie. Totalmente. O sea, de una silla sin apoyo. O sea, que tenés que levantarte de una silla sin apoyo con un solo pie. Ese es el ejercicio donde te das cuenta cómo está tu fuerza Sí, muscular. y es que Así bueno, es. el tejido muscular sabemos además que es antiinflamatorio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que todo esto deriva de un proceso de inflamación crónica. Nosotros queremos un componente que sea antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Y el tejido muscular secreta sustancias antiinflamatorias y el tejido graso secreta sustancias inflamatorias. Entonces, por eso tenemos que contrarrestarlo generando esa tensión mecánica con ejercicios de fuerza. Y lo otro también importante es que recuerden que el tejido, ¿verdad? Muscular nos ayuda a guardar. Entonces, toda esa azuquita que nosotros no queremos que ande en la sangre, ocupamos que tenga un lugar para guardar. Y en el Y es en el tejido músculo. muscular es, entonces yo tengo poquito tejido muscular, pues tengo poquito espacio para guardar eso, y es donde comienza la resistencia a la insulina a hacer de la y suya. empiezo a Porque guardar se empieza a grasa. acumular, Exacto. se empieza a acumular el azúcar. Chicas, tenemos que hacer un corte. Ya casi regresamos con este tema tan importante y tan interesante con estas dos especialistas que son una belleza.